Decía Santa Teresa, ahora comenzamos y procuremos ir comenzando siempre de bien en mejor. Bueno, pues vamos a comenzar porque algunas de vosotras, porque han sido mujeres, nos han insistido en que teníamos que continuar con la lección divina. Se ve que os dejó buen sabor de boca el año pasado, ¿eh? Entonces, pues vamos a seguir, pero no solo como quien sigue porque no tiene más remedio, sino vamos a seguir con ánimo y con creatividad. Además, como recuerda siempre Charo, es la diócesis la que nos ha pedido que hagamos este servicio dentro de las actividades pastorales que realiza la diócesis. Como sabéis, el próximo sábado tendrá lugar la asamblea de pastoral y será como el pistoletazo de salida de todas estas actividades. Nosotros aquí, entre otras cosas, hacemos la lección divina junto con vosotros. Bueno, entonces con el buen sabor de boca que nos dejó, vamos a trabajar la lección divina, que es algo extraordinario. Cuando uno saborea la palabra, ya no quiere prescindir nunca de la palabra, no quiere prescindir, porque la palabra da vida y nos da sobre todo a Jesús, que es el fundamento de todo. Bueno, pues vamos a comenzar y hacemos como los cristianos solemos tener este signo precioso de comenzar todo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues que la lección divina es una fuente de vida y nosotros queremos vivir, pues es evidente. No estamos aquí persiguiendo sombras de muerte, sino buscando la vida. Y escuchamos a Dios para no tener un corazón raquítico, pobre, pequeño, sino para que nuestro corazón se vaya pareciendo al corazón de Dios. Después decimos, hay una cosa también muy interesante, y es que sabéis que ahora en los móviles a veces se encuentra uno con llamadas perdidas. Bueno, pues también Dios está siempre llamando. Y seguramente que todos llevamos dentro, ahí, llamadas perdidas, ocasiones en las que hemos estado despistados y no hemos respondido a la palabra del Señor. Él siempre está llamando. Y la palabra nunca la agotamos, nunca la agotamos. La palabra, dice una carmelita descalza del convento de Toro, que se llama Pili Huerta, de la que vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le han hecho. Dice que la palabra es como un iceberg, y dice, lo oiremos, dice, me da pena que haya mucha gente que no conozca esta maravilla. Vamos a escuchar. Cuando me puse a estudiar la Biblia me di cuenta, para decirlo con una imagen, que era como un iceberg, que vemos la punta y crees que solo existe la punta, y sin embargo es inmenso y está por debajo, a lo mejor, que no se ve. Pues me pasó eso con la Biblia, y cuando los años de formación que estuve con la Biblia siempre pensaba, me da pena que haya mucha gente que no conozca esto. Le da pena que haya mucha gente que no goce con este descubrimiento, ¿verdad? Por eso desde aquí ella hace una llamada para que mucha gente también participe en esto. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo. Lo hacemos todos juntos, esta oración al Espíritu, que es quien prepara nuestro corazón para recibir la palabra. Ven, Espíritu Santo, prepara nuestro interior para acoger la palabra de Dios. Silencia nuestra mente para recibir su luz. Fortalece nuestra voluntad para hacerla vida cada día.
Y hemos escogido del oficio de lectura que rezamos nosotros. Hace unos días venía este texto, el día de San Lucas, venía este texto de San Gregorio Magno Papa sobre los evangelios. Y nos pareció tan bonito, porque todo lo que hacemos aquí, no tiene otra misión. Mirad la letra negrita. Todo tiene la misión de preparar, porque cuando preparamos el terreno, viene entonces el Señor a la morada de nuestro interior. Esto es lo más grande. Si nos preparamos para la escucha con el deseo, es para que venga el Señor a la morada de nuestro interior. Porque la palabra no nos da información, la palabra nos trae la presencia de Jesús, que es la palabra definitiva del Padre. Bueno, y hoy nos vamos a encontrar, ya sabéis que comentamos el texto del Evangelio del próximo domingo. Bueno, pues el próximo domingo vamos a leer un evangelio del evangelista San Marcos. Sabéis que el evangelista San Marcos es el más corto de los evangelios, bueno, y tiene muchas características, pero en el camino que va haciendo Jesús hacia Jerusalén, va subiendo a Jerusalén, pues este es el milagro del ciego, es el último milagro de sanación que hace Jesús. Y Jesús, que va de camino, se detiene para curar, porque Él ha venido para servir, para estar atento a las voces de los que gritan a la orilla del camino. Y antes de este episodio ha anunciado a los discípulos los 3 anuncios de su pasión. Él va a Jerusalén, a la cruz, porque la cruz es el camino para mostrar el amor que el Padre tiene por todos nosotros. En este evangelio se destaca la humanidad de Jesús, la sensibilidad de Jesús, cómo se detiene para escuchar lo que el ciego le pide. Y también destaca en este evangelio la llamada. Por 3 veces se repite la palabra llamar, llamar. Y leemos este evangelio cuando estamos en el sínodo de los jóvenes. Este sínodo se titula Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Tiene mucho que ver con la llamada. Este Dios que llama para que nadie quede fuera de la órbita de su amor. Y dentro del objetivo, de los objetivos que tenemos este año, también aquí en esta casa, caminar como discípulos misioneros en comunión con la Iglesia diocesana, y una cosa que nos hemos propuesto este año es leer el Evangelio cada día. Muchos ya lo hacéis, pero si alguno no lo hacemos, pues animémonos a esto, leer cada día el Evangelio, bueno, para que se nos quede en el corazón. Bueno, ¿qué dice el texto? Vamos a leer todos despacito el texto de Marcos 10, 46, 52, por tanto, va caminando Jesús hacia Jerusalén. Vamos a ver lo que dice este texto. Lo leemos todos saboreándolo muy despacito. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto,
dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le contestó: Rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo: anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. ¿Qué os parece así de entrada este relato? ¿Os parece? ¿Te gusta? Claro que sí. Este es el Evangelio del próximo domingo, del Evangelio de San Marcos, pero un Evangelio ya de entrada nos parece precioso, precioso. Bueno, vamos a recorrerlo despacito, poco a poco. Primero, al salir, Jesús no se queda, sino que sale. Ya sabemos que sale a Jerusalén para llevar a cabo la misión que el Padre le ha encomendado. Sale. Al Papa Francisco le encanta decir que la Iglesia tiene que estar en salida, no acomodados ni perezosos, sino en salida, poniéndonos como peregrinos, siguiendo a Jesús, siempre en salida. Y sale Jesús, al salir Jesús de Jericó. Jericó era, como sabéis, la ciudad de las fuentes y de las palmeras, pero también era la ciudad maldita. ¿Por qué era Jericó la ciudad maldita? Porque en el camino del pueblo hacia la tierra prometida, Jericó se había puesto como un obstáculo que impedía al pueblo pasar a la tierra prometida. Por eso, la Jericó está siempre delante de nosotros como lo que nos impide llegar a la plenitud, a la felicidad, a la vida. Jericó, cada uno de nosotros tendríamos que ponerle nombre. ¿Qué es lo que me impide llegar a lo que Dios ha soñado para mí? ¿Qué me impide llegar a la plenitud y a la vida? Por eso, en la Escritura se la llama a Jericó la ciudad maldita. Jesús solo una vez se detuvo en Jericó, cuando curó a Zaqueo, el que estaba subido en el árbol. Pero Jesús pasa por Jericó para llegar a la tierra prometida, como hizo el pueblo de Israel, pasar por Jericó para llegar a la tierra. Jericó es una ciudad, algunos la conocéis, una ciudad que está a unos 25 kilómetros de Jerusalén. En autobús se hace bien el camino, pero andando, como hacían entonces, el camino no es tan fácil, porque de Jericó a Jerusalén hay que atravesar un desierto, y el desierto pues era un lugar de ladrones, de emboscadas, de asaltos. Recordad que un pasaje del Evangelio recuerda cómo uno fue apaleado y robado en el camino de Jericó a Jerusalén. Y pasaron un sacerdote, un levita, bueno, ya sabéis la historia. Por tanto, la ciudad maldita, aunque era una ciudad de agua y palmeras, pero es símbolo de todo aquello que nos impide llegar a Jesús y vivir la vida plena que Él nos promete. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, llama la atención que se hable de este ciego con tanta familiaridad. Esto lleva a muchos estudiosos de este texto a pensar si este Bartimeo y Timeo no eran, cuando se escribe el Evangelio en los años 60 después de Cristo, no eran discípulos muy conocidos dentro de la comunidad cristiana. Por eso, cuando Marcos escribe, pues todos conocen al Bartimeo y todos conocen también a Timeo, seguramente. Bueno, un mendigo ciego, si un ciego ya es un pobre, un mendigo ciego, es decir, un pobre ciego, uno que tiene que mendigar, pues es 2 veces pobre.
El mendigo y el ciego eran vistos en aquel tiempo de Jesús como un castigo de Dios. Ahora ya no vemos la enfermedad como un castigo de Dios, pero en tiempo de Jesús sí. Por eso también en otro pasaje del ciego, en el Evangelio de Juan, le dirán a Jesús: ¿quién ha pecado, este o sus padres, para que tenga que ser ciego? Por tanto, un castigo. Bueno, y dependía de la ayuda de otros, y no podía ir a la Pascua. Ir a la Pascua a Jerusalén era algo obligatorio para todos los judíos mayores de 12 años. Pues este no podía, y tenía que estar a la orilla del camino, al borde del camino. Bueno, al borde del camino lo podemos entender también de varias maneras. Al borde del camino, pidiendo alguna limosna, pero también al borde del camino. ¿Quién es el camino? Jesús, ¿verdad? Al borde del camino. Bueno, y nos preguntamos, ¿verdad? Porque el texto tenemos que hacerle preguntas. Y nos preguntamos esto: ¿no sería este uno que había sido discípulo de Jesús y que había quedado paralizado en el seguimiento y que no veía a Jesús? Se había quedado perdido en el camino de la fe. Seguramente pasaba algo de esto, porque este ciego mendigo conocía a Jesús, había oído hablar a Jesús. Entonces, está al borde del camino. Bueno, en el Alfa y Omega, que seguramente leéis algunos, viene una entrevista, un diálogo entre García Cuartango, que como sabéis es burgalés de Miranda de Ebro y es periodista, ahora escribe columnas en el ABC. Hay un diálogo entre este y el presidente de Comunión y Liberación. Bueno, y entonces llama la atención lo que dice este García Cuartango. Dice: yo quiero creer, tener una esperanza, pero me resulta imposible. Lo que veo es el vacío. Bueno, y queremos poner este ejemplo porque es como un ciego al borde del camino. Quiero ver, quiero tener esperanza, pero intento mirar y solo veo el vacío, como muchos de nuestros contemporáneos que están así o estamos así, ¿verdad? Bueno, y al oír que era Jesús Nazareno, percibe que pasa un peregrino especial. Algunos han pasado y quizás le han puesto en el cestito o en el suelo, le han puesto una limosna, pero ahora pasa alguien especial para él. Él estaba esperando a Jesús con el corazón confiado, así lo estaba esperando. Quizás también como este García Cuartango está esperando a Jesús. Estar esperando a Jesús ya significa que están abriendo la puerta a Jesús. Bueno, pues siente que pasa un peregrino especial, que es Jesús, de quien ya había oído hablar, y comienza a gritar, comienza a buscarlo con pasión. El que busca, encuentra. Comienza a gritar porque piensa que está ante una oportunidad única y persevera en esta petición. Vamos a seguir. ¿Y qué es lo que grita? ¿Qué es lo que grita? Grita esto: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Bueno, esta es la oración de Jesús, que se llama así, la oración de Jesús, o la oración del corazón. Los padres del desierto, que querían hacer caso de San Pablo, que decía que había que orar sin interrupción, se preguntaban cómo podían orar sin interrupción. Y entonces descubrieron que, diciendo muchas veces esta palabra jaculatoria con los labios, terminaba diciéndola el corazón. Y si habéis leído el libro del peregrino ruso, veréis cómo para adquirir la oración permanente, constante,
las 24 horas del día, repite cientos de veces: Señor Jesús, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia o ten compasión de mí. Esta repetición orante hace que no nos dispersemos con las palabras, con muchas palabras, ¿verdad? Esta repetición es muy sencilla. Seguro que muchos de vosotros tenéis vuestra propia jaculatoria, ¿verdad? A mí me gusta mucho repetir esta. Y muchas veces me sorprendo en la oración diciendo una y otra vez: Señor Jesús, en la oración y en otros momentos: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Sobre todo cuando tengo conciencia de mi pecado: Señor Jesús, ten compasión, ten misericordia de mí. Una oración preciosa para repetir y vivir. Bueno, entonces llama la atención que un ciego mendigo había llegado a una comprensión de Jesús más profunda que los doctores de la ley. Los doctores de la ley tenían los ojos bien, pero no veían porque tenían el corazón cegado. Entonces un ciego mendigo ve más que los que tenían buena la vista. Y entonces nos podemos preguntar: ¿quién es el verdadero ciego? ¿El que no puede ver con los ojos o el que tiene el corazón cegado y no ve el paso de Jesús, no lo ve como Salvador? Llamadlo, dice Jesús. Bueno, hay un grito rebelde del ciego mendigo, un grito rebelde porque le mandan callar, le mandan callar. Hay gente, ayer y hoy, que intentan controlar a Jesús y que son los que dicen quién puede pasar y quién no puede pasar. Son los controladores, como estos que a veces en las tiendas dan permiso a uno para pasar y a otro no. A veces según va vestido, tú no vas vestido bien, no puedes entrar. Bueno, pues en torno a Jesús hay algunos que se han adueñado de Jesús y no dejan entrar, no le dejan entrar al ciego que grita y le dicen: cállate, cállate que molestas al maestro. Pero Jesús, que tiene otra sensibilidad, dice: llamadlo. Y el grito rebelde de este ciego mendigo, este grito tremendo, es respondido de una forma compasiva, tierna, por Jesús. Llamadlo. Qué palabra tan bonita. Jesús escucha el grito del ciego, se para, manda llamarlo. Bueno, y unos, seguramente aquí habría dos grupos. Un grupo le mandaba callar al ciego, pero había otro grupo que quería ayudar al ciego. Siempre aparece esto. Ante cualquier circunstancia de la vida, lo vemos ahora, hay algunos que tienen una visión y otros que tienen otra. Bueno, pues un grupito de los que estaban allí le dice estas palabras al ciego: ánimo, levántate, que te llama. Estas palabras son preciosas también. Ánimo, levántate, que te llama. Son palabras muy consoladoras para decir a las personas que están postradas: ánimo, levántate, que te llama. Esta palabra levántate también es muy evangélica. Talita cumi, ánimo, levántate, que te llama. Bueno, 3 veces, como os he dicho antes, aparece la palabra llamar. Bueno, ¿y qué hace el ciego? Pues el ciego hace, fijaos en estos 3 verbos: soltó el manto, segundo, dio un salto, tercero, se acercó a Jesús. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. El manto era lo que el ciego tenía. Un ciego mendigo sobrevive gracias al manto. No solo para el día, sino sobre todo para la noche. Las noches son frías. El manto le servía para cubrirse. Era, dentro de su pobreza y su miseria, era su cobijo. Bueno, pues todo lo deja. Soltó el manto. ¿Recordáis
que hemos leído no hace mucho, lo del joven rico, ¿verdad?, que no soltó el manto, no lo soltó porque era muy rico. Este ciego mendigo soltó el manto, dio un salto, con el riesgo también de hacerse daño, dio un salto y se acercó a Jesús. Bueno, 3 verbos también fundamentales para orar: soltar, dar un salto, arriesgarse y acercarse a Jesús. Bueno, vale. El joven rico, como os he dicho, se fue triste porque no quiso soltar el manto. Y Jesús le hace una pregunta preciosa. Jesús le dice: ¿quieres seguir escuchando al ciego en lo más profundo? ¿Qué quieres que haga por ti? En un evangelio, también el evangelio de este domingo, nos encontrábamos con la misma pregunta que hace Jesús a los hijos del Zebedeo, a Santiago y Juan, que se acercan a Jesús. También se acercan a Jesús, pero no soltaron el manto, porque el manto era para ellos la ambición. Se acercan a Jesús y cuando Jesús les pregunta: ¿qué queréis que haga por vosotros? Bueno, concédenos sentarnos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Es decir, lo que quieren es la ambición, no quieren seguir a Jesús, quieren utilizar a Jesús, tendrán que aprender a seguir a Jesús. Bueno, pues esta pregunta también se la hace al ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Que es una pregunta muy profunda que nos hace Jesús a veces. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Y el ciego Bartimeo lo tiene claro, y lo que tiene claro es Rabuní, que recobre la vista. Primero nos detenemos en la palabra Rabuní. Rabuní es una palabra, rabí es llamar a uno maestro, pero Rabuní es llamarle maestro, pero con toda la ternura del mundo. Rabuní. ¿Sabéis quién llama también Rabuní a Jesús? María Magdalena. María Magdalena también llama Rabuní a Jesús. Es como mi Señor, mi todo, mi Dios y mi todo, mi Maestro. Bueno, Rabuní, una palabra muy bonita. Dice Santa Teresa que estas palabras de tanta ternura son para que se las digamos al Señor en la oración. Rabuní, qué palabra que se ha mantenido en la traducción de la Biblia. San Marcos escribió en griego, pues en griego y en todas las versiones de la Biblia se ha mantenido en la lengua original en que el ciego llamó a Jesús. Rabuní, que expresa mucho cariño, mucha ternura y mucha confianza. Es como haber encontrado en él todo lo que andaba buscando. Bueno, ¿y qué le dice? No le dice: siéntate a mi derecha, que yo me siente a tu derecha. No. Lo que el ciego le dice es que recobre la vista para verte y para verme y para seguirte por el camino. Para eso quiere recobrar la vista el ciego. No busca a Jesús por intereses personales, sino para ponerse como discípulo misionero detrás de Jesús. Bueno, como discípulo misionero detrás de Jesús, porque esto también es importante, quien busca su interés en Jesús encuentra un obstáculo insalvable en la cruz. Cuando uno se busca a sí mismo y aparece la cruz en el horizonte, dice: bueno, me voy porque esto no es para mí. Sin embargo, este ciego que recobra la vista sigue a Jesús por el camino hacia la cruz. Como verdadero discípulo, no se echa atrás ante los anuncios de la cruz que ha hecho Jesús. Bueno, y Jesús le dice unas palabras preciosas: anda, tu fe te ha salvado. Pero el ciego mendigo, en vez de irse, lo que hace es ponerse
en camino detrás de Jesús, hacia Jerusalén, para participar con Él en la cruz. Por eso, el Evangelio de Marcos, que parece un fracaso, porque parece que todo sale, mal, pues en este discípulo el Evangelio de Marcos no ha fracasado. El Evangelio de Marcos lo que quería era presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Y este discípulo es el verdadero discípulo que sigue a Jesús, junto con la mujer que rompe el frasco de perfume carísimo para seguir a Jesús. Entonces, un auténtico discípulo que sigue a Jesús en libertad, porque va caminando con Jesús por el camino del servicio y de la gratuidad. Ha aprendido a seguirle. Después de esta breve explicación, tenemos que decir una cosa muy necesaria, y es que el Evangelio no solo nos cuenta la historia del ciego, sino, ¿sabéis de quién cuesta la historia, no? Claro, de cada uno de nosotros. Por eso, este paso es muy importante, porque nos podíamos quedar con la historieta de lo que le pasó al ciego, pero el Evangelio es como un espejo en el que nos miramos. Y por eso tenemos que descubrir la imagen de cada uno de nosotros en este Evangelio del ciego mendigo y en este encuentro con Jesús. Por eso, la pregunta que se nos ocurre hacer es esta: ¿qué te dice a ti esta palabra que acabamos de escuchar? Fijaos, no se trata tanto de decir, pues yo creo que habla de no sé qué, de no sé cuánto. No. ¿Qué te dice a ti, a tu vida? Hace falta mucha sinceridad, como la que tuvo el ciego, para decir, pues yo me veo metido plenamente en este Evangelio, por esta razón o por la otra. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? No se trata tanto de cacarear en torno al Evangelio, sino de sentarnos y dejar que esta luz que hemos levantado al principio entre en nuestro corazón, porque el Evangelio habla de nosotros. Acordaos que en una ocasión Jesús fue a la sinagoga de su pueblo y después de leer un texto del profeta Isaías, ¿recordáis lo que dijo? Este texto del profeta Isaías se cumple hoy y aquí. Entonces, aquí y ahora, en cada uno de nosotros, se cumple esta palabra del ciego mendigo. Por eso, ¿qué te dice a ti esta palabra que acabamos de escuchar? Segundo, ¿cómo entiendes esto de estar sentado al borde del camino? ¿Qué significa? Nosotros no somos ciegos de nacimiento, pero podemos estar ciegos al borde del camino, desilusionados, incapaces de caminar con Jesús, siguiéndole, incapaces de dar la vida como Él. ¿Qué significa para nosotros estar sentados al borde del camino? Tercero, descubres la llamada de Jesús. ¿Qué dejas para seguirlo? Primero, descubres la llamada de Jesús. Alguien te dice a tu alrededor, ánimo, levántate, que te llama. ¿Alguien nos ha dicho estas palabras alguna vez? Descubrimos la llamada de Jesús. 3 veces aparece llamar en este Evangelio cortito que hemos escuchado y reflexionado. ¿Qué dejas para seguirle? ¿Qué dejas? Él dejó el manto. Los discípulos Santiago y Juan no dejaron su ambición y por eso les dirá Jesús, no sabéis lo que pedís. ¿Qué dejamos? En cuarto lugar, ¿te salva el encuentro con Jesús y te hace volver al camino? ¿O solo buscas a Jesús para salir al paso de una situación complicada que estás viviendo? El discípulo verdadero es aquel que
recobrando la vista, se pone en camino, como dice San Juan de la Cruz, poniendo los pies en las pisadas que ha dejado Jesús en el camino. O como dice Santa Teresa, cuya fiesta acabamos de celebrar, ella decía, juntos andemos, Señor. Donde tú vayas, allí voy a ir yo. Lo que tú pases, lo quiero pasar también contigo. Bueno. Y también otra pregunta, que es si te detienes a escuchar al que grita en la orilla de los caminos de hoy. Si te detienes a escuchar o le mandamos callar, ¿verdad? Porque molesta como les molestaba a aquellos que se habían apropiado de Jesús y no dejaban que pasaran los necesitados. Bueno, para orar, ¿cómo podemos orar? Pues se nos ocurren varias cosas, pero sobre todo esta, que repitamos esta jaculatoria, si es que os gusta, para llegar a la oración del corazón. Señor Jesús, ten compasión de mí. Señor Jesús. ¿Algunos podéis levantar la mano los que soléis hacer esta oración? Bien, pues unos cuantos habéis escogido, ¿verdad? Señor Jesús, ten compasión de mí. Señor Jesús, ten compasión de mí. Mientras vais a la compra o vamos a la compra, mientras vamos de paseo, mientras estamos trabajando en casa y yendo de camino, acostados, levantados, Señor Jesús, ten compasión de mí. Pero hay otras expresiones orantes preciosas en este texto, cada uno que se sirva de lo que más le inspire el Espíritu. En la exclamación octava hace esta oración a Jesús, sirviéndose del texto del ciego de nacimiento. Vamos a hacerla todos, es muy bonita. Quizás nos cueste un poquito entrar en el sentido porque ella habla en el siglo XVI, pero creo que no es difícil entenderlo todo. Lo leemos despacito. Dadnos, Señor, luz. Mirad que es más menester que al ciego, que lo era de su nacimiento, que éste deseaba ver la luz y no podía. Ahora, Señor, no se quiere ver. Oh, qué mal tan incurable. Aquí, Dios mío, se ha de mostrar vuestro poder. Aquí vuestra misericordia. Se entiende bien esta oración, ¿verdad? O sea, el ciego deseaba, pero a veces no deseamos. El deseo se nos ha estragado, por lo que sea, se nos ha quedado ahí y no deseamos, no tenemos sed de Jesús, como la cierva. Bueno, entonces aquí se ha de mostrar vuestro poder y vuestra misericordia, en darnos luz a los que ni siquiera la deseamos, ni la pedimos. Esta es la petición que hace la Madre Teresa y a la que nos unimos nosotros. Y nosotros, todos los que estamos aquí, conocemos a Rafael María León, que muchas veces ha estado aquí cantando, sobre todo en los encuentros de amigos de orar, pero también otras veces. Y este año también vendrá a celebrar con nosotros seguramente un concierto sobre la palabra de Dios cantada, que es en lo que ahora él está. Bueno, pues este, que es casi ciego, pues compuso desde el corazón la canción del ciego Bartimeo. Vamos a escucharla porque realmente es emocionante y nos metemos en esta petición y en este evangelio del ciego. Al salir de Jericó, Jesús con mucha gente y sus discípulos, Bartimeo, un mendigo que era ciego, sentado estaba al borde del camino, oyéndoles hablar.
se enteró que pasaba Jesús el Nazareno y comenzó a gritar, a gritar, a gritar: Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le regañaban, calla ya, pero el ciego gritaba mucho más, gritaba mucho más, gritaba mucho más, mucho más. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús oyó los gritos y les dijo: llamadlo. Bartimeo, ánimo, que te llama. El ciego tiró el manto de un salto y se acercó. El ciego tiró el manto de un salto y se acercó. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús le dice: dime, ¿qué hago por ti? Maestro, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Te ha curado tu fe. Y en aquel preciso instante el ciego empezó a ver. Contemplaron sus ojos a Jesús de Nazaret y le seguía saltando y brincando de alegría por el camino. Le seguía saltando y brincando de alegría, dando gracias y alabando a Dios. Y le seguía saltando y brincando de alegría por el camino. Le seguía saltando y brincando de alegría, dando gracias y alabando a Dios. Y le seguía saltando y brincando de alegría por el camino. Le seguía saltando y brincando y le seguía saltando y brincando de alegría por el camino. Le seguía saltando y brincando de alegría, dando gracias y alabando a Dios. Y le seguía saltando y brincando de alegría por el camino. Le seguía saltando y brincando de alegría, dando gracias y alabando a Dios. Bueno, y terminamos con una parte final que significa llevar a la vida lo que hemos escuchado en el Evangelio. Bueno, y entonces aquí le hacían un día una entrevista a Narciso Yepes, el que tocaba la guitarra de 10 cuerdas. Le hacían un día la entrevista y, entre otras cosas, le preguntaban: ¿siempre ha tenido usted esa fe religiosa que ahora tiene? Y él respondía: no, mi vida de cristiano tuvo un largo paréntesis de vacío que duró un cuarto de siglo. Me bautizaron al nacer y ya no recibí ni una sola noción que ilustrase y alimentase mi fe. Con decirle que comulgué por primera vez a los 25 años,
Desde 1927 hasta 1951 yo no practicaba, ni creía, ni me preocupaba lo más mínimo que hubiera o no una vida espiritual y una trascendencia y un más allá. Dios no contaba en mi existencia, pero luego pude saber que yo siempre había contado para Él. Fue una conversión súbita, repentina, inesperada y muy sencilla. Yo estaba en París, acodado en un puente del Sena, viendo fluir el agua. Era por la mañana, exactamente el 18 de mayo. De pronto le escuché dentro de mí. Quizás me había llamado ya en otras ocasiones, pero yo no le había oído. Aquel día yo tenía la puerta abierta y Dios pudo entrar. No solo se hizo oír, sino que entró de lleno y para siempre en mi vida. Bueno, pues que Jesús también, a través de este Evangelio, entre en nuestra vida y lo sigamos como el ciego Bartimeo. Gracias por vuestra escucha y atención y hasta el próximo martes, si Dios quiere.